con Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FVM. Él es PhD en Economía, además. Ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes, Vladimir. Bueno, bien, dentro de lo que cabe, dentro de este frío que está haciendo ahorita en Caracas. Sí, señor. Por lo menos tenemos un clima más agradable. Sí, señor, eso es verdad. Pero fíjate, caramba, ya está cerrando el año. Me gustaría ir haciendo un prebalance, pues, de lo que ha sido este año desde el punto de vista social y qué se espera, por ejemplo, en cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores, de los asalariados en general, de la población en general para el próximo año, y sobre todo centrarnos un poco en lo que ha sido este año, ¿no? Y seguimos con la política de bonificación salarial, ¿no? Mira, la verdad es que yo te diría que cerrando el año, la noticia fue la que publicamos ahora cuando dimos a conocer el reporte de la canasta alimentaria del mes de octubre, y es que el poder adquisitivo del salario mínimo se reduce a 0,5%. Yo sé que la gente que me está escuchando dirá, pero ¿cuál es la noticia? No, es una noticia. Lo que pasa es que se ha normalizado tanto que baje de 0,6 a 0,5, la gente dirá, eso es imperceptible. No, pero es que esa es una noticia. Que tú tengas un salario mínimo equivalente al 0,5% del precio de la canasta alimentaria, que en el mes de octubre eran de $539.79, y que en vez de un salario mínimo que debería ser suficiente para que una canasta alimentaria necesite 183 salarios mínimos, y necesitas más de 6 salarios mínimos cada día. Repito, el deber ser, e incluso en nuestra data, durante varios años, comenzando el milenio y el siglo, por supuesto, se necesitaban 2 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. Y el propio candidato Hugo Chávez decía que cómo era posible que se requirieran 2 salarios mínimos y que no se pudiera cubrir con un salario mínimo. Bueno, en este momento, mejor dicho, en octubre, que es el último mes que hemos reportado, se requerían 183 salarios mínimos mensuales, que eran equivalentes a 130 bolívares a $2.95 de dólar, es decir, menos de $3 mensuales, más de $6 de 6 salarios mínimos cada día, que en bolívares eran 791,69, y se necesitaban en dólares $18 cada día para que una familia de 5 miembros pudiera satisfacer las necesidades de alimentación. De manera que, por supuesto, eso lo que significa es que ha sido destruido el poder adquisitivo del salario mínimo, y probablemente algo que dijo la profesora Queta en estos días en una conferencia, prácticamente se está eliminando el salario. Yo he dicho que se ha destruido el salario, pero no quisiera pensar que una gente que además se asume como socialista, que se supone que leyó el manifiesto comunista en donde se hace una especial consideración de lo que es el salario de los trabajadores y se critica que sea un salario miserable, vayan a eliminar el salario. La verdad que sería una contradicción entre la ideología, por lo menos, que pregonan y los hechos, ¿no? Porque efectivamente, cuando digo que el poder adquisitivo se reduce al 0,5, eso te indica a ti que por lo tanto el consumo ha estado restringido en la medida en que ese poder adquisitivo se ha reducido a ese nivel. Obviamente, si no fuese por los bonos, pues sería completamente distinto el panorama, ¿no? Claro, pero tú sumas los bonos en el sector público y eso te daría 102,95, porque son 40 por el bono de alimentación y 60 por el bono de guerra. Un maestro que tenía un salario, una base salarial de 6 salarios mínimos, y eso era equivalente a 18,13 centavos de dólar en el mes de octubre. ¿Por qué? Bueno, porque si el salario mínimo es 2,95, se multiplica por 6 y ahí tienes los 18. Y le suman los 100 bolívares de los $100 de los bonos, y ese es el salario de un maestro. Lo mismo es lo mismo prácticamente para un profesor, que por cierto eso habla de las primas fueron eliminadas, ¿no? Claro, y además cómo se ha uniformado el salario, los bonos, más que el salario, sí. La remuneración, eso que llaman el ingreso, que por cierto, el ingreso mínimo legal, que por cierto, eso no se imputa a las prestaciones sociales. Por además, cierto, que estaba esta mañana releyendo la Constitución, y en su texto habla de salario mínimo vital, no habla de ingreso mínimo vital, que es una diferencia importante, porque una cosa es ingreso y otra cosa es salario. Por supuesto, exactamente, y no es salario, y estos bonos no son salarios, por lo tanto, perfectamente las prestaciones sociales, si es que existen, ya ese debate parece irrelevante, se imputarán a los $2.95 hasta ahorita.
Ya veremos en el mes de noviembre. Vamos a utilizar un tipo de cambio promedio entre el tipo oficial y el de mercado, que nos daría 130 entre 50, nos daría $2.60 de dólar el salario mínimo. Por cierto, ¿cuánto costará una yaca según los estimados en materia para digamos compararlo con el ingreso de la mayoría de la población? Bueno, te puedo sacar la cuenta porque estamos chequeando 50 yacas, las puedes elaborar con unos $80 con 13 centavos de dólar. Entonces, esto entre 50 te da $1.60 por cada yaca. Cada yaca elaborada en la casa, por supuesto, o sea, en familia, donde cada quien pone una parte y además, bueno, se convierte en una especie de inicio formal de la Navidad en la familia, ¿no? Sí, es una con el gran dolor, y con el gran dolor sobre todo de las que eran el alma de la Navidad y ya no están con nosotros, pues también se recuerda así. Sí, no, por supuesto, sí. Eso es válido para todos, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que es decir, si una familia va a ser de unas 50 yacas, 25 y 25, lo cual no es ninguna exageración, necesita unos $80 con 13 centavos. Y si tú le agregas, bueno, los otros productos, pues estamos hablando de $164 con 19 para lo que es uva, avellana, en el supuesto, pan de jamón. Esa ensalada de gallina, pernil, por ejemplo. Sí, exacto, en el supuesto que bueno, eso te saldría en unos $244 con 32 centavos en esta primera aproximación en noviembre. Obviamente los precios tú sabes que suben ya para cuando se acerca la Navidad, pero está muy bien. Pero cada vez que me hacen esa pregunta digo, pero si tú no tienes ni siquiera para cubrir la canasta alimentaria del mes, esto se hará como se está haciendo en los últimos años. Es decir, y bueno, la familia se ve, mira, ¿tú qué vas a poner? Bueno, la harina. Bueno, eso es lo más fácil, por cierto. Para poner la harina que te trae las bolsas CLAP. Pero las proteínas son más caras, por supuesto. Entonces ahí es donde hay que financiar una parte de las hallacas, ¿no? Entonces sí, la gente con esta dificultad, así que el año termina sin un aumento salarial, no se dio el año pasado, no se cumplió ni siquiera. Vladimir, fíjate, no se cumplió ni siquiera con la promesa que se hizo en el 2018, cuando se dijo que el salario mínimo era equivalente a medio petro y que medio petro eran $30. Y eso se iba a indexar cada año. Bueno, eso no se cumplió. Lo que se hizo fue que se aumentó el salario en el marzo del 2022, si mal no recuerdo, y a los 130 bolívares, que eran más o menos 29 con tanto, $30, ponle tú, pero eso no se actualizó ni el 1 de mayo del 2023 y tampoco el 1 de mayo del 2024, que era, por cierto, previo a las elecciones. Uno suponía que por lo menos ese ajuste se podía hacer, es decir, no puedo aumentarlo, pero puedo cumplir la promesa de que tenga el valor de $30, de manera que si tuviéramos en ese caso hoy digamos que ese salario mínimo debería de $30 debería tener por lo menos un valor, vamos a poner, de 1.500 bolívares. Eso resuelve el problema cuando la canasta te exige 23.750 con 87, no, pero por lo menos te ayuda un poco más de lo que hoy puedes hacer con 130 bolívares. No hay que olvidarse que ya el pasaje aquí en la ciudad de Caracas está costando 20 bolívares, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, si tú en 5 días se te van a ir 100 y en la semana se te va todo lo que te puede ingresar por pensión. Y por si alguien duda, porque alguien dudaba de quién podía devengar $3 mensuales. Bueno, los pensionados los devengamos más los 45 que nos dan del bono. Entonces se ha bonificado totalmente el salario. Pareciera que obviamente se cumple aquello de destruir el salario. Imagínate tú si esto lo hubiese hecho un gobierno de los que calificaban o descalificaban antes como gobierno neoliberal, bueno, quedaría ajustadísimo, ¿no? Bueno, sí, es que eso es lo que... Y por supuesto, hay que decirlo también, hay algunos empresarios que bueno, que están celebrando que la desaparición del salario, porque no es lo mismo, digamos, acumular pasivos laborales con base en un salario de, ponle tú, lo mínimo que se requería. Mira, un pensionado, te puedo dar ese dato, un pensionado en el mes de noviembre, un pensionado que puedo ser yo, puede ser cualquier otra persona, necesitaba por lo menos $400 para poder cubrir sus gastos elementales. Aquí no hay gastos extraordinarios ni por enfermedades, no, $400. Y tú lo que recibes son, ponle $48. Sumando y llevando a 3 el salario mínimo, que no es 3,
Bueno, $406.24 para ser exacto. En gastos de alimentación, ¿en qué gasto? Bueno, mira, el 58,6% más los gastos de salud se van en las 2/3 partes, las gasta un pensionado en alimentación y medicamentos. Y obviamente no lo puedes cubrir con los $48 que te dan, pues. Por supuesto. O sea, necesitas otros ingresos, bien sea porque trabajas, bien sea porque te lo envían, bien sea porque te ayudan. Y si no, simplemente no cubres. Y entonces decidir, Vladimir, entre comer o los medicamentos, a la edad nuestra tenemos ya necesidad de medicamentos casi que hasta el día que estemos por aquí. Bueno, eso no es fácil. Eso no es fácil porque ambas cosas son necesarias para medio mantener la salud. Y esa es la situación, por ejemplo, de los pensionados, pero también es la situación de los maestros. Eso nos ha llevado, por cierto, y aprovecho la oportunidad para decirlo, mañana vamos a inaugurar en la Federación Venezolana de Maestros un ropero solidario, porque hemos llamado la tienda Uso, una segunda oportunidad. Ayer se hicieron las primeras ventas de ropa, de calzado usado en buen estado, porque tenemos maestros y profesores que no tienen cómo comprar ropa nueva. Yo le decía ayer a la profesora Ketty, mientras estábamos terminando de organizar algunas cosas para la inauguración de mañana, que es probable que mucha gente pueda tener sus estrenos, entre comillas, allí en esa tienda, y en la otra tienda que ya tú sabes su nombre ya comercial, que es también la que vende barato y productos nuevos, ¿no? O sea que nuestro competidor está más o menos cercano por allí en la avenida San Martín. Claro. Ahora, a propósito de eso, de otra manera no puede. ¿Cómo es la cosa? Ustedes, por ejemplo, están pidiendo que haya gente que done los calzados, ropa, etcétera. Eso es tanto para los profesores, docentes y la comunidad en general, la gente cualquiera. Si Vladimir Villegas dice, mira, yo tengo ropa en buen estado que puedo donar, mira, Vladimir, estas son las condiciones. Los precios, por supuesto, oscilan entre $1 y máximo $5. De eso estamos hablando, $1 y $3. Y entonces mira, Vladimir, tú lo vas a donar o tú también necesitas la mitad. Si Vladimir dice, bueno, mira, yo por lo menos, Carmenza, no puedo donarlo, yo simplemente lo que he llevado, ya me he ganado $3 en el sentido que se vende y la mitad le corresponde al que lleve la ropa y la otra mitad para la Fundación para el Desarrollo Integral del Docente de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Hasta cuándo va a estar eso? Es buena información porque seguramente alguien de la audiencia pues tendrá disposición de hacer donativos. Lo estábamos trabajando, eso es una manera de concretar eso que llamamos la economía circular. Creo que tú me escuchaste hablar de eso en una oportunidad. Bueno, la economía circular supone, y más en este caso que estamos respondiendo a la necesidad. Mira, eso responde, entre otras cosas, a que se pudo verificar que en el estado, en Amazonas y en esos estados hay compañeros, profesores que no tienen ni siquiera, voy a decirlo en estos términos, cholas para ir a dar clases. Pero no tengan ni eso. Entonces, claro, la federación no puede permanecer solamente pendiente del contrato colectivo, que por supuesto es lo más importante, pero además tú sabes que las negociaciones de los contratos colectivos del sector público están estancadas. Entonces había que buscar una respuesta, no solo en darle una palmadita al profesor Vladimir Villegas, moralmente, sino también responder materialmente en lo que podíamos. Y por eso surgió esta idea que respaldamos, yo la respaldo en primer lugar, y mañana la vamos a inaugurar. Ayer estábamos justamente ejerciendo en mi caso mis funciones de electricista, que también fue mi primera carrera, montando todo lo que faltaba para que mañana ya formalmente la estamos inaugurando. Entonces eso en la sede de la Federación, ¿no? La sede de la Federación está al lado del Estadio Nacional Vigio Iriarte. En el Paraíso, exactamente. En el Paraíso. Entonces, por supuesto, luego indicaremos quiénes son, porque claro, somos nosotros mismos los que estamos al frente del gremio, los que vamos a estar, qué día podemos estar, y además también es verdad que nos vamos de vacaciones como todo medio mundo pues la semana que viene, pero lo importante es dejar eso listo. Creo yo que efectivamente ya ayer se hicieron unas primeras ventas de gente que vio cosas que, bueno, y yo también, si veo algo que me interesa lo compro, esos precios por supuesto que sí. Entonces, bueno, por eso quisimos hacerlo en el mes de diciembre. Y esa es una manera de responder, no solamente de presentar, recuerda aquella famosa consigna de los grupos sindicales, protestas y propuestas. Así es. Bueno, eso fue una propuesta, la estamos concretando y afortunadamente, pues bueno, y yo sé que hay mucha gente que puede estar interesada también en donarlo, si quieren donarlo, o si no, como estamos haciendo algunos que no podemos darnos el lujo de donarlo, sino que $5, $10 que podamos recuperar nos sirve para comprar un medicamento, Vladimir. De eso estamos hablando. Y ese es el final de este año.
no hay ningún indicio de que la situación pueda mejorar, porque para que mejore, por ejemplo, para alcanzar lo que dice el artículo 91, en el que tú por supuesto también aprobaste de la Constitución, de que el salario mínimo debería cubrir todas las necesidades básicas. Bueno, la canasta básica estará en el orden de los $1.200, incluyendo no solamente alimentos, sino lo demás. Y siempre estamos hablando de una familia trabajadora de 5 miembros. Pero para llegar a eso hay que crecer económicamente. La productividad tiene que ser suficiente para producir esos salarios, pues eso no se decreta, eso lo tiene que producir la economía. Y bueno, estamos muy lejos, ni siquiera de llegar a los $104, que fue cuando hace 50 años en lo que se estableció el salario mínimo cuando lo decretó el presidente Carlos Andrés Pérez. Estamos lejísimos de tener los $104.65, que eran los 450 de aquella época, un tipo de cambio de 4.30. Bueno, por supuesto estamos muy lejos de poder cumplir la norma, que es lo que es eso, es una norma en la Constitución, de que el salario mínimo debería guardar relación con el costo de la canasta básica. Pero supongo que digan, bueno, la canasta básica del Senda no nos interesa, etcétera. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la canasta alimentaria normativa del gobierno? Y la multiplicas por 2, como hace la CEPAL, y obtienes el dato de la canasta básica oficial, por decirlo así. Es decir, la canasta normativa la publicaran, tú pudieras decir que, bueno, estaría en el orden de los $400 por 2, 800. Ese sería, digamos, el valor que tendría si pudiéramos cumplir con lo que establece el artículo 91 de la Constitución. Pero repito, no se puede hacer demagogia con esto, porque sin crecimiento económico, sin inversión y sin una mínima seguridad en el trato y sobre todo con esta carga fiscal que tienen las empresas, pues bueno, obviamente la formalización de una empresa cuesta plata, cuesta no menos de $4.000 hacer todo ese proceso para poder montar una empresa, y no todo el mundo tiene esa disponibilidad. Y esa es la razón por la cual buena parte de los pequeños negocios se informalizan, bueno, porque no tienen cómo pagar todos los impuestos y a veces incluso hasta los servicios esenciales que, como tú sabes, en algunos municipios son bien caros. Así es. Bueno, Oscar, te agradezco mucho estos comentarios. Ojalá que el año que viene sea un mejor año desde el punto de vista económico para todos, ¿no? Seguro. No, un placer, Vladimir, y bueno, y a pesar de todo, que tengamos un año próspero como el que siempre nos deseábamos, ¿no? Y nos merecemos además. Así es. Bien, gracias, Oscar.